Y bueno, como les decía, empezamos hoy con una entrevista hablando con la candidata del Frente de Izquierda a la Diputación Nacional, la profesora Cristina Fofani. Y les decía que bueno, que hoy prácticamente en todos los espacios políticos que quedaban todavía sin hacerlo, se están llevando adelante el cierre de la campaña, una campaña que ya la definimos como una campaña pobre, falta de ideas y demás. Y bueno, lo único que tenemos como para decir qué puede pasar son las encuestas. Si vemos las encuestas que se hicieron a nivel de los distritos electorales más importantes, hablamos de lo que es la provincia de Buenos Aires, la capital federal, bueno, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, una provincia históricamente fiel a todo lo que tenga que ver con ADN peronista. En esta ocasión, los consultores hablan de una derrota, de lo que es el Frente de Todos, el kirchnerismo y los aliados provinciales del Partido Justicialista. En Salta pasa lo mismo. Ya les comenté lo que fueron las encuestas, las 3 encuestas que conocimos. Y de ahí lo único que queda esperar es ahora la realidad, como decía Gasalla, ¿no? ¿Se acuerda de Gasalla en uno de sus personajes que hablaba de la realidad? Que es la que se va a dar el domingo, cuando se abran las urnas y se cuenten los votos. ¿Qué es lo que como ciudadanos estamos ante una encrucijada, un cruce de caminos que va a definir de manera muy clara qué es lo que puede pasar con este país, qué es lo que puede pasar con nuestra Argentina? La Argentina, a partir de lo que fue la llegada al gobierno, particularmente de Cristina Kirchner, en sus 2 gobiernos anteriores, avanzó de manera muy acelerada hacia lo que se define, ¿no es cierto?, en términos de política como el populismo. Y la Argentina cada vez fue perdiendo más la capacidad de generar puestos de trabajo, fueron excluidos como trabajadores muchísimas personas que pasaron a formar parte necesariamente de los ciudadanos que para poder sobrevivir necesitan la asistencia del Estado. Son los que se los conoce habitualmente como los que dependen de los planes o los planeros. Fueron llevados a esa circunstancia por las políticas que se aplicaron en el país. Las políticas de exclusión social, de excluir del trabajo. El comienzo de esto fue en la década del 90. Recordemos, no nos vamos a otros lugares, recordemos lo que pasó en nuestra provincia. En la década del 90, con las políticas que llevó adelante Carlos Menem, cuando aplicó la política del desguace del Estado, cuando lo terminó tupacamarizando al Estado, porque lo partió, lo dividió en una enorme cantidad de partes, se desmembró el Estado, y allí comenzó la debacle económica, social y laboral. Recordemos lo que era el norte de nuestra provincia. Yo recuerdo que con mis amigos que tengo de toda la vida, de Córdoba, mis amigos cordobeses de toda la vida, y ellos de Córdoba, mis amigos de Córdoba, compañeros de la facultad, compañeros que terminamos el secundario con ellos, de Córdoba, y ellos envidiaban a Salta por el potencial económico de la provincia.
Lo envidiaban. ¿Por qué? Y lo envidiaban porque sabían de que Salta tenía y tiene una enorme cantidad de lo que son, llamémosles, los recursos. Recursos que están particularmente en aquellos años, hablo de los años 70, 80, el potencial que tenía Salta, por ejemplo, con el tema de la explotación petrolera. Envidiaban lo que era la zona que ellos conocían como la zona más rica en la explotación petrolera, que es el departamento San Martín. Vespucio, particularmente General Enrique Mosconi, y toda la zona donde se hacía la explotación de YPF. Entonces ellos, con una capacidad, una industria tremendamente instalada y demás, ellos envidiaban los recursos y decían: el día que ustedes despeguen, Salta va a ser una de las provincias más importantes desde todo punto de vista del país. Y esa era la expectativa que tenían todos. Yo recuerdo lo que era, ¿no? Ustedes también, ¿quién no se dio una vuelta por el norte en esos tiempos? Y veía lo que era Tartagal, lo que era Mosconi, lo que era Vespucio, la cantidad de trabajo que se generaba. Era impresionante. El potencial que tenía, mirando hacia adelante, era espectacular. Las perspectivas para todos, ¿no? La cantidad de gente que se radicó, que vino de otros lugares y se radicó en la zona. En Tartagal, en Orán también. ¿Por qué? Porque ahí estaba el futuro. Ahí estaba el desarrollo. Eso era lo que tenía que venir. Sin embargo, a un buen día apareció un fulano que se llama Carlos Menem, que llegó al gobierno con un discurso netamente populista, les mintió a todos, les prometió de todo a todos. Revolución productiva y salariazo, decía el turco. ¿Se acuerdan, no? Revolución productiva y salariazo. Por otro lado, aparecía el candidato radical Ángelos, que decía: no, no le crean a este candidato porque los va a llevar a la bancarrota. No le dieron bolilla. Ángelos decía que había que cuidar los recursos. Él hablaba en ese momento, Eduardo Ángelos, el candidato radical, el que había sido un exitosísimo gobernador de Córdoba. Fracasó porque ganó la patilla, el discurso fácil de Menem, y todos fueron masivamente a votarlo a Menem. ¿Por qué? Porque revolución productiva y salariazo, algo así como lo que prometió ahora este mentiroso del presidente Fernández, que le prometió asado para todas y todos, y hoy ya no le pueden dar ni polenta. Menem hizo lo mismo, prometió eso, ganó la elección, todos lo votaron masivamente, ganó la elección, apenas ganó, se dio vuelta, acordó con los sectores más retrógrados de la Argentina, de la política más no liberal. Si uno dice que la política que aplicaron ellos es liberal, los liberales se ofenden, que fue la política que llevó adelante Menem de la mano de Álvaro Alzogaray. Y llevó adelante esa política y se asoció con ellos y comenzó esa década de las privatizaciones, donde se conoce permanentemente ese periodo, se lo conoce como el periodo en el que vendimos las joyas de la abuela. Porque las grandes empresas nacionales, que las había hecho nacionales el peronismo, con Juan Domingo Perón, Menem, en una interpretación muy sui generis, muy particular de peronismo, dijo que era un lastre, que la Argentina se iba a desarrollar si se sacaba de encima a esas empresas que lo único que le provocaban era pérdida. Y así regaló YPF, regaló yacimientos carboníferos fiscales, regaló todo.
Y en el regalo que hizo de YPF, una de las regiones más afectadas fue la nuestra, en Tartagal, en el departamento San Martín, el departamento de Rivadavia, como otros lugares del país. Y allí comenzó el principio del fin para una gran cantidad de gente, de trabajadores, y del potencial, del futuro que tenía una región como la de Tartagal. Ahí se vino abajo. Y esa gente que se quedó sin trabajo, que la indemnizaron y que dilapidaron la indemnización, porque eso yo lo viví con mis propios ojos, como quien dice, en el norte de Salta, yo vi como gente que le habían pagado una jugosa indemnización después de haber trabajado en YPF, no sabían qué hacer con esa plata. Y yo recuerdo que ir a Tartagal era más o menos como ir a Las Vegas. Había un restaurante cada 2 pasos, había una confitería cada 2 pasos, los mejores autos del país, los 0 kilómetros más hermosos del país estaban en Tartagal. Había plata para dar y regalar. Producto de eso, de la indemnización que le dieron a los que les dijeron que ya no seguían en YPF. ¿Y qué pasó con esa plata? Como no sabían qué hacer, invertían en negocios que venía uno y decía, che, pon una heladería. No, vení, pon una venta de pollo, pon una zapatería, pon una carnicería. Vende autos, vende muebles. Y así, como nadie sabe, con el famoso dicho de zapatero a tu zapato, entonces se dilapidaron la plata y después cuando se terminó ese veranito, y empezó a verse el verdadero rostro de esto. Y allí se empezaron a sumar legiones de desocupados, de gente que no sabía qué hacer. Y allí nacieron los piqueteros. Los piqueteros nacieron en el departamento San Martín. La desesperación de la gente por no saber qué hacer para poder sobrevivir. Ya se habían comido la indemnización y ya no sabían qué más comerse. Y comenzaron a cortar las rutas, ¿se acuerdan ustedes, no? Ahí aparecieron los piqueteros. Y de ahí, al Estado, no le quedó otra que decir, bueno, chicos, ¿cómo hacemos para contener esto? Y aparecieron los planes sociales. ¿Y qué se decía en ese momento con los planes sociales? Son coyunturales. Son para paliar una situación extremadamente grave, pero excepcional. Tenemos que aplicar esto, tenemos que darle planes, tenemos que darle esta ayuda, pero nada más que hasta que la situación se revierta desde el punto de vista económico y laboral, y de ahí volveremos a la normalidad. Y esa normalidad no volvió nunca. Al contrario, se fue profundizando. Se fue profundizando porque paralelo al tema este del desguace del Estado, de este modelo que aplicó Menem de exclusión, apareció la corrupción. Apareció la corrupción. La corrupción aparece con el gobierno de Carlos Menem, con personajes siniestros que se prendieron, que negociaron con el tema de las privatizaciones, como Dromi. ¿Se acuerdan, no? Esos nombres hay que seguirlos repitiendo porque por ahí se quedan en el olvido. Hicieron los grandes negocios, María Julia, Alzogaray y tantos otros que pasaron en la época de Carlos Menem. Y apareció la corrupción desde el Estado. Y cuando apareció la corrupción en grande, y bueno, ya el país se vino barranca abajo. Entonces se tomaron medidas, distintas medidas económicas. Increíblemente, en el gobierno de Carlos Menem apareció como el salvador del gobierno, un personaje repudiado de lo peor que venía de los tiempos de la dictadura, como fue Felipe Cavallo. Que Felipe Cavallo había nacionalizado la deuda, ¿se acuerdan, no?
Sin embargo, lo trajeron como un salvador al gobierno, un gobierno peronista, popular, revolución productiva y salarial. Eso llegó Cavallo. Y Cavallo terminó de fundir todo. Cavallo nos metió en el 1 a 1, la famosa convertibilidad, nos llevó al 1 a 1, y todos creíamos que ya éramos millonarios porque un dólar valía un peso y todos festejamos y decíamos somos igual que los yanquis. Lo que gana un yanqui allá yo lo gano acá. Y anduvimos felices, ¿no? Como si fuéramos los campeones del mundo. Decía, pero ¿cómo no vino antes Cavallo? ¿Cómo puede ser tan tonto los tipos de no darse cuenta que este es el modelo? Después, un buen día nos dimos cuenta que todo era una engaña pichanga. Y después tuvimos que dar marcha atrás y volver a salir de la convertibilidad con todo lo que eso significó. Mientras tanto, socialmente, el país ya estaba muerto. Porque ya no había fuentes de trabajo, el Estado había dejado de dar trabajo en YPF, en ferrocarril, en un montón de empresas. Y la gente empezó a deambular, a necesitar cada vez más de la dádiva, de la limosna del Estado. Y aparecieron los dependientes de los planes sociales, y se hicieron cada vez más, y ahora ya van como las 3 generaciones. De familias enteras que vivieron y viven de los planes. ¿Y por qué? Porque no hay fuente de laburo. Pero porque si se llegan a crear gente de laburo, ¿qué hace? Fuente de laburo, ¿qué hace falta? Personal capacitado. Y no hay capacitado, no hay gente capacitada para laburar. Salvo para la mano de obra gruesa y nada más. Y nos fuimos cayendo y llegamos a esto. Y esa gente que lamentablemente perdió la fuente de trabajo que le daba dignidad, cayeron, ¿no es cierto?, en las garras de estos políticos degenerados que lo primero que hacen al pobre es quitarle la dignidad y lo convierten en un objeto para su propio beneficio. Y se profundizó el populismo a través de los subsidios, a través de los planes sociales, el plan AUH, el plan BGH, el plan JH. Y todos fueron planes. Y entonces ahí aparecieron los otros personajes siniestros que dicen, bueno, no lo utilicemos. Entonces sabemos lo que pasa ahora. Vos querés recibir el subsidio, sí, bueno, pero tenés que ir a tocar el bombo y tenés que ir a cortar la calle. Y te vamos a pasar lista. Y si no podéis vos, tenés que mandar a alguien de tu familia. Y entonces vemos cómo permanentemente las calles del país se cortan porque hay familias enteras que van y desfilan en la calle al pedo, y vos le preguntas a alguno de ellos, che, ¿por qué reclamás? Qué sé yo, a mí me han dicho que venga. ¿Y por qué? Porque si yo no vengo no me van a tirar unos mangos. Y vos lo ves a los personajes nefastos estos que se pasean por los programas de televisión y hablan de los compañeros, del compañero que está... Un verso. Todo, consecuencia de que en este país, primero nunca se pusieron de acuerdo la clase dirigente en ver cómo lo van a hacer salir del pozo al país. Y los inescrupulosos aprovechan y se apropian de esa gente, la tienen como propia. Y la utilizan, la llevan para acá, para allá, lo hacen votar por uno, lo hacen votar por otro. Y les prometen todo y no le cambian nada. No le cambian nada. Los asentamientos cada vez son más frecuentes, cada vez más gente se va a vivir a los asentamientos porque no tiene la posibilidad ni siquiera de pagar un mínimo alquiler para vivir en una casita de barrio.
Y así se va formando lo que se llama el cordón de pobreza alrededor de las grandes ciudades, que acá también en Salta lo tenemos. Y la gente depende cada vez más del que gobierna. Y el que gobierna, ¿qué hace? No busca política para incluirlo en lo laboral, en lo social. No, lo quiere tener ahí, porque sabe que esos tipos, por una necesidad, lo van a apoyar, no le queda otra. ¿Qué va a hacer el pobre tipo que no tiene laburo? Que ya se fue de la casa de los viejos donde vivía, alquilaba una casita, ya la perdió, ya no puede volver a la casa del viejo porque ya está viviendo el hermano y la cuñada. Y entonces el tipo con la familia que dice, bueno, y vayamos y veamos de meternos en algún lado, y caen entonces en las redes de estos buscas, de estos punteros, y se convierten en carne de cañón de estos tipos. Y así estamos hoy, así estamos. Pero alguna vez se debe cambiar esto, hay que cambiar la matriz esta. Porque ahora, en el último tiempo, hemos visto cómo esto, porque es una consecuencia lógica, cada vez vamos peor, nos degradamos cada vez más. Y hoy, este país, socialmente hablando, está destruido. Está destruido. El tema de la inseguridad, lo inescrupuloso de los dirigentes políticos, con el argumento de ver si ganaban un voto más, liberaron con el tema de la pandemia casi 5.000 presos, pero no presos por haberle afanado una banana al verdulero de la esquina. No, criminales, narcos, violadores, a todos lo largaron. Y los tipos ahora siguen, y siguen matando, y siguen haciendo. Entonces cada vez estamos peor. Y estamos peor, y estamos peor. Por eso digo, esta elección del domingo es bisagra. Empecemos a ponerle freno a estos tipos. Nos jodieron con las vacunas, nos mintieron con las vacunas. Murieron casi 120.000 argentinos que se podrían haber salvado si la vacuna hubiera llegado en tiempo y forma, pero por una cuestión de una absurda ideología que no existe, algunos personajes siniestros que lo acompañan en este gobierno, como el marciano Moró, el traidor ese que antes era radical, la imbécil de la hija, no podemos aceptar las condiciones de los laboratorios. Nos mentían que por vacuna nos pedían los glaciares, ¿se acuerdan, no? No, dice, no acordemos con Pfizer, porque esos son unos degenerados, después nos van a pedir los glaciares. Y no llegaban las vacunas, y la gente acá moría como mosca. Después apareció un imbécil, como un irresponsable, que debería estar preso, Ginés González García, el ministro, ¿se acuerdan, no? El mentiroso ese, que terminó pactando con estos rusos y ahora ni nos metieron una vacuna que no se sabía si funcionaba o no, de pedo, que anduvo bien. Y ahora esa vacuna que nos pusieron no nos deja salir de la Argentina. Tenemos que estar encerrados acá porque con la vacuna Sputnik no podemos viajar a ninguna parte. Si vos estás vacunado, sí, ¿qué vacuna tenés? Sputnik. No podés entrar. Pero tengo la Sputnik. ¿Qué Sputnik? No podés entrar porque nosotros somos un país serio, hermano. Y encima se la afanaron a la vacuna, se la pusieron primero ellos. Los pendejos de la cámpora andaban haciendo, y encima se burlaban, te hacían la B de la victoria, te metían los dedos en el ojo así con la B, diciendo, ve boludo, yo me vacuné. Y vos viejo, y bueno, esperá, ya viene la parca. Y nos mintieron en eso, mintieron en todo. Asado para todos y todas. Polenta, ahora ya ni para la polenta alcanza. Las mujeres que reclaman todos los días, dice, venimos a reclamar porque antes nos daban polenta para los comedores y ahora ya no nos dan más, o sea, ya ni polenta le dan. Y estos tipos quieren seguir con esto, entonces hacen actos, la llevan a Cristina, aparece el zángano de Máximo, el irresponsable inútil de Kicillof.
Y pretenden seguir batiendo el parche, ¿no? Diciendo, sí, votenlo en nosotros, porque nosotros lo estamos llevando por el camino. Por eso digo, tenemos la posibilidad el domingo de frenar, empezar a frenar eso. Porque no nos olvidemos que es una elección de renovación legislativa. Pero por lo menos no se lo van a llevar puesto, nos van a llevar puesto a todos desde el Congreso. Empecemos con eso y esperemos al 2023 a ver cuáles son las alternativas que nos dan a este modelo. Porque también el gobierno de Cambiemos, si cree que porque la gente esté enojada con el Frente de Todos, automáticamente los va a votar a ellos para que vuelvan en el 2023, están equivocados, van a tener que demostrar por qué quieren volver y cómo van a volver. No vamos a volver a tener un personaje siniestro, como era el jefe de gabinete Marcos Peña. Vamos a volver a tener un personaje siniestro como ese. Vamos a seguir con los amigos de Macri en el Ministerio de Economía, con Calcaterra, con todo ese otro que anda prófugo ahora de la justicia. No, si ustedes quieren ser alternativa, y bueno, muchachos, tendrán que cambiar la caripela de varios ahí, ¿eh? Tendrán que sacarle la careta un montón. Pero con esto, no podemos seguir, porque si seguimos con Cristina, con Kicillof, con Máximo, con los presos que están largando ahora, porque ya lo han largado a todos, lo han largado a todos. El responsable de la tragedia de Once está afuera, el delincuente mayor de Vudú está en su casa y encima cobra la pensión de vicepresidente cuando se ha querido afanar la calcográfica Chicone para fabricar los billetes, y a ese delincuente que está libre, que debería estar preso picando piedra, encima lo premiamos con una recontra jubilación de privilegio, ni hablar de las 2 jubilaciones de Cristina. Terminemos con eso, le pongamos, o por lo menos le pongamos un parate. Digamos, no, para. No, hasta acá llegamos, pará. No siga, porque si seguí, vamos muertos. Por eso digo, esta es una elección importante desde ese punto de vista. Para parar la pelota, que nadie se pueda llevar por delante a nadie, que termine esta impunidad y que alguien empiece a pensar un poco más en el futuro. No de una generación como la mía, porque nosotros ya estamos hechos. Las pasamos todas, las vivimos todas, no fue, algunos mejor que otros, pero como generación nos fue mal. Nos fue mal porque nos masacraron en los 70, nos liquidaron en los 70, la pasamos a todas. Lo único que nos faltaba, como decimos con los amigos que nos juntamos de nuestra generación, decimos lo único que nos faltaba tener era una pandemia, y ya la tuvimos. Y algunos quedaron en el camino. No por nosotros, es por los jóvenes. Es por las generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué expectativa le vamos a dar? Es lo que yo decía el otro día. ¿Cuál es la expectativa de un joven hoy? Hablemos de Salta. No, capacitate, entonces vos los jodés, los mandás que vayan a la escuela de arte y oficio, los mandás que vayan a un terciario, y si tenés guita los mandás a la Universidad Católica, y si no van a la UNSA, y si tenés más guita los mandás que estudien en Córdoba, en La Plata. Y cuando el tipo se recibe y dice, viejo, me esforcé, me recibí, ya tengo mi título, ¿y ahora de qué laburo? ¿Y qué le dice el viejo? Si tiene suerte, ¿no? Le dice, bueno, ¿sabe qué? Yo tengo mi amigo, el ministro de gobierno, el ministro de economía, el gobernador, el intendente, el concejal, el diputado, es amigo mío, ya lo voy a ir a hablar para que te haga entrar a laburar en el Estado. Esa es la expectativa. No hay más. Si no cambiamos la matriz, si no cambiamos esto, no solo nosotros,
nos acordaremos de nuestros tiempos y nos sentiremos mal, sino que por sobre todo hipotecaremos el futuro de los jóvenes. Esta elección es bisagra el domingo. Piense antes de votar. Yo no le estoy... Usted sabe qué es lo que pienso. Más clarito, échele agua. Más clarito, échele agua. Pero yo le digo, yo por estos tipos, por favor, no, nunca más. Nunca más. Nunca más. No le siga dando voto en blanco porque le van a comer el hígado. Ya se lo están comiendo, ya le queda un pedacito nada más. Piense un poco en eso. Piense un poco en esto. Estos gatos irresponsables se han afanado la vacuna, han hecho lo que han querido, nos han encerrado un año. No le han dado clase a los chicos con el argumento de que todos iban a morir, mientras tanto ellos hacían joda. No, ¿qué más hace falta para que le digamos que no? Para mí, suficiente. Yo le digo el domingo basta. Yo le digo el domingo basta y lo invito a que usted, respetuosamente, por supuesto, también haga lo mismo.